Vidas transformadas. Que transforman vidas. Gente real. Que cuenta su historia para ti. Le damos así la más cordial bienvenida a una cita más de vidas transformadas que transforman vidas. Vidas de carne y hueso tocadas por el Espíritu. Así, en medio de las realidades de nuestra vida, de lo que duele, de lo que asombra, de lo que cada uno vivimos, en nuestra historia personal, en nuestra historia familiar, en esas vidas transformadas que transforman vidas, cada uno de nosotros podemos encontrarnos, podemos encontrar inspiración, fortaleza, motivación, nos podemos identificar y podemos encontrar un espejo de nuestra propia vida. Hoy, en este día especial de Vidas Transformadas, en una edición más, tenemos un personaje, un hombre, un sacerdote, un ser humano de carne y hueso, hoy vestido de blanco. Sí, la edición de Vidas Transformadas en esta ocasión dedica este especial a Mi nombre es Francisco. Seguramente ustedes ya han acertado a quién nos referimos, sí. Jorge Mario Bergoglio. Mi nombre es Francisco es el título que le hemos dado a un episodio más de Vidas Transformadas que transforman vidas. En la biografía oficial que el Vaticano presenta con ocasión del cónclave por la sala de prensa de la Santa Sede con los datos facilitados por los propios cardenales, se puede todavía hoy leer. El cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, Argentina, ordinario para la fe de rito oriental de los residentes en Argentina y de provisto de ordinario del mismo rito, nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Estudió y se diplomó como técnico químico para después escoger el camino del sacerdocio y entrar en el seminario de Villa Devoto. Un 11 de marzo de 1958, ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús. Ha realizado estudios humanísticos en Chile y en 1963, de regreso a Buenos Aires, se licenció en filosofía en la facultad de la misma del Colegio San José de San Miguel. De 1964 a 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe y en 1966 enseñó la misma materia en el Colegio de El Salvador de Buenos Aires. Sin más, hoy, aquí, en Vidas Transformadas que transforman vidas, mi nombre es Francisco. La vida, la obra, el mensaje de hoy, el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio. El efecto Francisco, el Papa del Cambio. Creo que va a abrir una puerta nueva para la gente que no son creyentes. Creo que este Papa puede aportar mucho. Yo no practico la fe católica, pero me parece que es muy interesante los gestos que él tiene y la actitud que tiene de apertura y de diálogo. Yo no sé mucho, pero es muy sencillo, humilde y honesto. Es un papa de los pobres. En lo que yo he visto en las noticias, que está haciendo cosas buenas. Creo que es el mejor de todos ellos. Es el único por el cual esperaría que durara mucho. ¿Ya? Sí, tiene un carácter agradable. Mucho su personalidad y toda su parte de gestión y los objetivos que tiene. Quiere cambiar realmente la iglesia, la forma de ver la iglesia y acercarse más al pueblo. Creo que a partir de su ejemplo va a poder pensar cambios, proponer cambios que ya creo que está haciendo. Una imagen más generosa y más amable de la que se tenía en este último tiempo de la iglesia. A mí me resulta muy amable. Es un papa muy simpático, que hace la religión humana y cercana. Así que me gusta.
Que Dios le bendiga. Esta mini encuesta alrededor del mundo nos revela que el Papa Francisco es conocido en todas partes y cae bien a creyentes y no creyentes. Esto es un fenómeno global único en la historia. Aquel cardenal desconocido que se convirtió en papa una tarde lluviosa de marzo de 2013 alcanzó pronto popularidad mundial. Nadie imaginaba que el pontífice de una iglesia, mirada entonces con recelo por muchos, cambiara su imagen mediática en un tiempo récord. El 12 de marzo de 2013, víspera de su elección, lo que se contaba básicamente en los medios sobre la Iglesia Católica era escándalos y abusos sexuales de niños, fallos en el Vaticano y luchas políticas. Pero desde el 13 de marzo las historias sobre la Iglesia cambiaron. Y de repente el nuevo titular era Papa carismático conquista el mundo arrolladoramente. Súbitamente el nuevo discurso sobre la Iglesia es un sentimiento de esperanza en las posibilidades de la Iglesia que no existía meses antes en la opinión pública. Si eso no es una revolución, yo no he visto ninguna. La revista Time lo confirmó. Francisco era su personaje del año. Y sigue alimentando titulares en la prensa y aparece a menudo en televisiones no sospechosas de papamanía. Camina por las calles, posa para fotos, abraza enfermos y no teme divertirse un poco. Parece conectar con todos. Su cuenta de Twitter, Pontifex, se alza entre las 5 palabras más buscadas en Internet. Mientras que el suyo es el nombre del que más se habló en 2013. Antiguo portero de discoteca, se le ha llamado el Papa del Pueblo. Y en 9 meses captura la imaginación no solo de los 1.200 millones de católicos del mundo, sino del mundo mismo. Todos en la calle, desde el camarero hasta el taxista, me dicen: Cardenal Dolan, nos gusta ese tío. Francisco es un papa carismático, un papa que a los periodistas, hagamos el tipo de información que hagamos, no nos pasa desapercibido ni muchísimo menos, genera titulares todos los días. Si nos fijamos un poco, todos los días, en todos los medios de comunicación podríamos sacar algo que ha dicho o que ha hecho, algún gesto. A esa ola de popularidad contribuye la famosa cuenta Pontifex de Twitter. Fue ideada por Gustavo Entrala para Benedicto XVI y el Papa Francisco la asumió con entusiasmo. En el corazón de Roma, dentro de la ciudad eterna, está el Vaticano. El estado soberano más pequeño en la tierra y uno de los más poderosos. Un faro de fe para más de 1.000 millones de católicos. Oculto detrás de estos muros impenetrables está un mundo secreto dirigido por un hombre. Y el 13 de marzo de 2013 se hizo historia cuando se eligió al primer papa latinoamericano. Jorge Mario Bergoglio, de Argentina, al que etiquetaron el Papa de los Pobres, el nuevo líder mundial de la Iglesia Católica. Él representa un capítulo nuevo para la Iglesia, un cambio en el poder de Europa, el centro tradicional de control, a los países en vías de desarrollo. Este programa detalla el viaje del Papa Francisco desde su crianza modesta hasta los palacios relucientes del Vaticano. Con el uso de acceso extraordinario y exclusivo que su predecesor, el Papa Benedicto, otorgó, podemos dar un vistazo muy poco común dentro de un mundo que pocos llegan a ver, pero que ahora será el hogar del Papa Francisco. Registraremos el trabajo del grupo pequeño de personal de confianza que tiene acceso al Papa y quienes operan bajo su sombra. Nuestro trabajo nos hace ser invisibles, y entre más invisibles mejor. Guardando secretos de 2000 años de historia, tesoros que quizá nunca verán la luz del día, y las maravillas de la Capilla Sixtina, ellos ven su papel como muy especial. Nuestro trabajo no puede verse como cualquier otro trabajo. Es más parecido a una misión. ¿Qué le espera al Papa Francisco, el sucesor de San Pedro Apóstol? El hombre a quien Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Para mí estar tan cerca del Papa fue algo sumamente grandioso. Grandísimo. El camino desde Buenos Aires a Roma. El viaje épico del hijo de un trabajador de ferrocarril y ahora líder de los 1.200 millones de católicos del mundo. Y el mundo oculto de palacios, política y poder que le espera al hombre que dice estar inspirado por los más pobres y los más débiles. Si le sirves al Señor, tienes que dejar que brille a través de ti. Tienes que ser transparente como el vidrio para que tu propia luz no se vea, sino que sea la luz de Jesús que está parado detrás de nosotros. Francisco, el nuevo Papa. Esta es la imagen que se vio el 29 de marzo de 2013 en la capital argentina de Buenos Aires, a 11.000 kilómetros de Roma. Son las 5 de la mañana en la plaza principal, la Plaza de Mayo. Miles de argentinos de todas condiciones se congregaron en la plaza frente a la catedral. Ven la cobertura televisiva en vivo de la inauguración del Papa Francisco, que se transmite desde Roma hasta Buenos Aires. Vendedores de café y comida realizan sus ventas entre los fieles, que son testigos de uno de los momentos mágicos de la vida de su país. Están a punto de instalar oficialmente a un compatriota argentino como el líder de los católicos romanos del mundo. Banderas argentinas ondean al lado de la bandera papal blanca y amarilla. Mientras amanece y la ceremonia en Roma se acerca a su fin, las emociones afloran. Del Papa Francisco, nosotros lo que esperamos que siga siendo el mismo obispo que tuvimos acá, pero que sea el obispo de Roma con los mismos sentimientos, con el mismo sentir, con el mismo obrar, especialmente en estos 15 años de obispo de Buenos Aires. Una persona sencilla, austera, cercana, capaz de, si uno le escribía una carta, la contestaba manuscrita, cualquier persona que le escribiera. Entonces, ¿quién es el nuevo Papa? ¿Qué nos dicen sus antecedentes sobre él? ¿Y qué lo llevó de lo que él llama el fin de la tierra a la cima más alta de la Iglesia Católica Romana? Jorge Mario Bergoglio nació aquí, en una casa que ya reconstruyeron en Flores, un suburbio de Buenos Aires, en 1936. Hoy en día se convierte rápidamente en una atracción local. El padre Francisco I pisó esta baldosa, ese piso, esta tierra, pisó. Yo quiero pisar también. Uno de 5 hijos. Su padre, un inmigrante italiano, es un trabajador del ferrocarril. Familiares dicen que huyó de Italia debido al fascismo. La hermana Marta es la directora de la escuela donde Jorge Mario estudió. Él estuvo acá cuando era chiquito, tenía 5 años él. Ahora tiene 76, así que en este patio jugaba al fútbol, en este patio, y allá era su aula. Donde tomó su primera comunión. Acá, porque antes se arrodillaban los chicos. Caminaba, tomaba el colectivo, el micro, el subte. Iba siempre con la gente. Y a nosotros, cuando nos hablaba, nos decía eso, no se queden, decía, monjas, no se queden encerradas, salgan a la calle. En la calle hay mucho para hacer, para hablar, para aconsejar, para acercarse, ¿no? Su vida escolar fue exitosa, académico y muy vivaz, de acuerdo a los reportes. La inspiración religiosa viene de su abuela. A los 21 años de edad, como se le ve aquí a la derecha, deja Buenos Aires para ir a una universidad jesuita. Se dice que su madre no lo aprobaba. Los jesuitas eran un nuevo mundo para el joven Jorge Mario, conocidos como los soldados de Dios porque están preparados para vivir en condiciones extremas en cualquier lugar del mundo y aceptar las órdenes religiosas. En su voto de obediencia al Papa, me parece que en este sentido, cuando él aceptó primero ser obispo,
y ahora también sus hermanos cardenales le pidieron, esos tienen como la obediencia como fundamental, ¿no? Los jesuitas siempre fueron algo así, como conspiradores, en términos políticos. Pero por otro lado, siempre se les consideró como muy astutos, muy inteligentes, muy bien preparados. Y sí, con una manera muy directa de abordar la vida. Su época como superior de la orden jesuita coincidió con una enorme agitación política en Argentina. Bajo la junta militar en los años 70 y 80, muchos de los oponentes políticos del régimen desaparecieron y se sospecha que los asesinaron. Se dice que Bergoglio se mantuvo en silencio, pero que trabajó duro preocupándose por los pobres. Hoy en día, las madres de los desaparecidos esperan que como Papa, Francisco ayude a que se abran los archivos oficiales para que al fin se sepa la verdad. Queremos verdad, memoria y justicia. Le damos al Papa Francisco nuestro voto de confianza para que él, desde donde está ahora, nos ayude, porque seguimos necesitando la ayuda de la Iglesia. Bergoglio se convirtió en arzobispo y el Papa Juan Pablo II, con quien tiene antecedentes similares y comparte la misma visión del mundo, lo nombra cardenal. Ambos son defensores férreos de los valores católicos tradicionales. Pero el cardenal no pasó más tiempo del necesario en Roma. Se limitó a hacer visitas muy cortas. Su preocupación principal siempre pareció ser los pobres de su país. Una vez le dijo a los obispos latinoamericanos: vivimos en el lugar más desigual del mundo, aquel que creció más, pero que redujo menos la miseria. Su inspiración eran los barrios pobres de Buenos Aires, donde podía dirigirse directamente a las organizaciones de base de la comunidad católica romana. Esta misa, que se realizó después de su elección, entre una autopista y un patio de contenedores en el puerto de Buenos Aires, atrae a aquellos por los que dice hablar. Con él a la vida eterna, oremos. Practicó lo que predicaba. Declinó una residencia grandiosa por un apartamento modesto de una habitación. Tomaba el autobús con otros trabajadores. De viajar en metro, en bus, sin ningún problema, de tomar un mate con la gente, de el ir y entrar a los barrios sin ningún problema, como una persona más, y de un corazón y generosidad muy grande. Acogía a aquellos rechazados. Aquí ves a los pies de un joven con problemas de drogas. Muchos ven este contacto con la gente a nivel de la calle como la clave para comprender los problemas en el corazón de la Iglesia Católica. Un motivo probable del por qué pareciera que la Iglesia crece con fuerza en los países en desarrollo, mientras su poder disminuye en Europa Central. El cardenal Bergoglio inspiró a Gustavo Carrara, sacerdote de la parroquia de uno de los barrios más pobres de la ciudad. Prefiero una iglesia en la calle que se lastime y no una iglesia enferma de encerramiento, por así decirlo. Pero bueno, ¿cómo integrar y que esa fe que tiene esta gente aquí, que tiene mucha fe, una fe popular, muy límpida, muy linda, bueno, y las cosas de su cultura popular, cómo pueden aportar a la gran ciudad, ¿no? En Latinoamérica la iglesia la comprendemos como todos, no una parte. Y hay un lugar para todos. Y hay un rol fuerte de compromiso social y de fe de los jóvenes, y en algunos lugares porque hemos tenido pastores que nos han invitado constantemente a ser testigos del Evangelio en cada momento de nuestra vida. La editora en jefe del Buenos Aires Herald cree que hay motivos particulares de Argentina por los cuales la Iglesia Católica es tan poderosa aquí. Continuó trabajando con los pobres durante el régimen de la Junta Militar en las décadas de 1970 y 1980. Este Papa, quien fue arzobispo de Buenos Aires y cardenal desde 2001 en Argentina, dio vuelta a la página y dijo: miren, necesitamos que los sacerdotes estén con los pobres.
Entonces, en cierta forma, él era un revolucionario para este siglo. Después de la renuncia del Papa Benedicto, el cardenal Bergoglio viajó a Roma. Reservó el boleto de ida y de regreso en clase económica, ya que esperaba votar, ayudar a elegir al nuevo Papa y regresar a su trabajo en Buenos Aires. Pero bajo cielos espesos, algo sucedía entre los cardenales. Viajaron a Roma desde los 4 rincones del mundo. Después de años de luchar contra alegatos de escándalos y malas gestiones, ellos querían un cambio. Los últimos 8 años produjeron todo tipo, pienso, de desafíos para la Iglesia, problemas que hay que enfrentar. Y creo que los cardenales estaban muy a favor de enfrentar abierta, honesta y transparentemente los problemas que hay en la Iglesia. Y dijeron, tenemos que hacernos cargo de eso y no podemos dejar que la Iglesia, que su mensaje disminuya por cosas que la dañen, ya sea que el escándalo sea de una u otra naturaleza. El humo blanco apareció el segundo día. Después de la 5ª votación, los cardenales eligieron. Parecía que este hombre tenía esas cualidades y le fueron reconocidas, y pienso que eso fue obra del Espíritu Santo. Y bueno, pues quisiéramos continuar, nos vamos a ir a una pausa como siempre, pero estamos en una edición más de Vidas Transformadas que transforman vidas. Y bueno, les platico que él fue ordenado el 13 de diciembre de 1969, como pudimos también escucharlo de los testimonios, y seguirá más todavía. Recuerde que tenemos 3 secciones, 3 momentos en los cuales profundizaremos hoy esta cita en Vidas Transformadas con Jorge Mario Bergoglio. Mi nombre es Francisco, el Papa Francisco, que pronto, ya en unas semanas, estará aquí visitándonos en nuestra tierra mexicana. En el curso de 1979 a 1900, casi pues propiamente 81, superó la tercera aprobación en Alcalá de Henares, España, y bueno, el 22 de abril hizo la profesión perpetua. Fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San Miguel, de 1972 a 1973, profesor de la Facultad de Teología, consultor de la provincia y rector del Colegio Máximo. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de Argentina, cargo que ejerció durante 6 años. Así es la vida del padre Jorge, el padre Giorgio Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. Mi nombre es Francisco. En 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Teología de la misma casa y párroco de la parroquia del Patriarca San José en la diócesis de San Miguel. Para 1986, el padre Bergoglio se trasladó a Alemania para concluir su tesis doctoral, y sus superiores lo destinaron al Colegio de El Salvador y después a la Iglesia de la Compañía de Jesús en la ciudad de Córdoba como director espiritual y confesor. Así hoy estamos concluyendo este primer segmento en Vidas Transformadas que transforman vidas, vidas tocadas por el Espíritu, pero son vidas de carne y hueso, entre el drama, el gozo, la alegría, la esperanza, el dolor, las lágrimas y también la sonrisa de ese Dios que conquista vidas, que conquista almas. Hoy, la vida del padre Jorge Mario Bergoglio. Mi nombre es Francisco. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe.
regreso en una edición más de Vidas Transformadas, en nuestro segundo segmento, y continuaremos con más a través de todo lo que pues difícilmente en un programa podemos agotar. La vida del padre Jorge Mario Bergoglio. Hoy mi nombre es Francisco, dedicada al Papa de manera especial. Vamos a recordar algunas anécdotas interesantes que quisiera compartir con ustedes en esta edición de Vidas Transformadas. El arzobispo emérito de Sao Paulo, el cardenal Claudio Hummes, ha contado recientemente a un programa, un documental especial para la televisión italiana, cómo en la llamada Habitación de las Lágrimas, es decir, cuando es elegido el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, lo llevan al lugar donde tiene que ser revestido con las insignias papales, donde se dice lloran mientras se visten los papas recién elegidos. Se empezaron a ver las primeras señales del Papa Francisco cuando no quiso ponerse la museta roja de los papas, la cruz de oro o los zapatos rojos que tenían ya preparados para salir al balcón de la logia central de la Basílica de San Pedro, donde pudimos observarlo de una manera totalmente distinta. Por ahí ya nos estaba enviando un mensaje, salió de la capilla así, dice el cardenal Hummes, con sencillez, con sus zapatos negros, con los que había llegado de Buenos Aires, no se sentó en el trono que se tenía preparado y se quedó de pie para abrazar uno a uno a todos los cardenales con una espontaneidad maravillosa que todavía la tengo presente, dijo el cardenal Hummes, a propósito de estos gestos. Aún usa los zapatos negros, lo hemos podido ver, y por entre la sotana blanca se transparentean sus pantalones de color oscuro porque se niega a portar los pantaloncillos blancos, dijo algún alto cargo de la curia vaticana. La espontaneidad del Papa Francisco, que trae de cabeza a los agentes de seguridad, quienes le recriminan que es indisciplinado, fue reconocida por él mismo el día en que recibió en audiencia a las elecciones italianas y Argentina, cuando dijo: pero no se dan cuenta de qué pueblo vengo. Así le respondió a quienes son agentes de seguridad. Y bueno, pues continuamos con más aquí, conociendo la vida, la obra, el mensaje de una vida transformada que nos ayuda y nos fortalece a transformar nuestra propia vida, la vida del padre Jorge Mario Bergoglio. Hoy, mi nombre es Francisco. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Una iglesia que no se va a quedar quieta, una iglesia no estática. Podemos estar seguros que esa va a ser la iglesia del Papa Francisco. Eso lo ha distinguido siempre a Bergoglio. Un gran jesuita, un hombre de una excelente formación y sobre todo es un hombre de acción. Si leemos los escritos del Papa Francisco, vamos a ver siempre esa preocupación de ir a las fronteras de la pobreza, de la exclusión, de los que están más alejados de Dios. Él siempre fue una persona que tuvo mucho coraje y mucha valentía para plantearse frente a los poderosos y decir lo que pensaba. La voz de los que no tenían voz era el cardenal Bergoglio. Un hombre, una especie de santo del desierto y un gran gestor brillante, una mezcla que normalmente no es tan común que se dé las dos cosas, ¿no? El Papa Francisco, cuya vida ha sido ejemplar, es precisamente la persona que requiere la nueva evangelización. Se ha convertido en un modelo para los millones de católicos en todo el mundo.
Argentina es un país de una belleza y una diversidad cautivantes. Allí se pueden encontrar algunas de las montañas más altas del mundo, praderas muy extensas y cataratas que quitan el aliento. Y cuando uno está parado en Tierra del Fuego, el lugar más austral del país, puede mirar hacia donde está la Antártida y decir sin equivocarse: he viajado hasta los confines de la Tierra. Pero el corazón cultural de Argentina es Buenos Aires, conocida como la París de Sudamérica. Es una ciudad cosmopolita que se destaca por el estilo europeo de su arquitectura y su rica vida cultural. Pero también es una ciudad de contrastes marcados, donde la pobreza y la delincuencia consumen a barrios enteros. En el siglo XX, millones de inmigrantes llegaron a estas costas en busca de una vida mejor. Entre ellos se encontraba el futuro padre del Papa Francisco. Mario Bergoglio llegó desde la región piamontesa de Italia. Él y su esposa se instalaron en Flores, un barrio en el que vivían muchos otros inmigrantes. Fue en este hogar donde criaron con amor a una familia de 5 hijos. Un chico común, no sobresalió en nada, ni en más ni en menos, muy educado, muy pulcro. Fue una escuela pública. Sus padres eran de una familia modesta y, bueno, Bergoglio, ese es el apellido, era muy amante del tango. Sus pasiones predilectas en el tango fueron Carlos Gardel y Ada Falcón. La vieja calle donde le codijo. La pasión del joven Bergoglio por el tango solo tenía parangón con su amor por San Lorenzo de Almagro, el equipo de fútbol porteño que todavía admira. Casualmente, el club fue fundado por el padre Lorenzo Massa, un cura que llegó al corazón de la juventud porteña. Era el equipo de su barrio, era donde su padre los llevaba de chicos a jugar al básquet, y tiene que ver también con la identidad porteña, ¿no? Con la identidad de Buenos Aires. Al joven Jorge le gustaba el fútbol, el tango y pasar el tiempo con sus amigos. También tenía una novia con la que le gustaba pasar el tiempo. Pero una tarde, inesperadamente, descubrió las semillas de la vocación religiosa exactamente aquí, la Basílica de San José de Flores. Sintió que Dios iba a la búsqueda de él, ¿no? Fue un momento, cuenta que él iba a ir a salir a una excursión con sus amigos. Antes de eso va a una iglesia y se confiesa, y en ese momento, con un sacerdote de mucha espiritualidad, en ese momento siente tan fuerte la vocación que no sale con sus amigos, porque ya no, como que su vida había hecho un cambio. Dopo la confessione ho sentito che qualcosa era cambiato. Io non ero lo stesso, avevo sentito proprio come una voce, una chiamata. Ero convinto che io dovevo diventare sacerdote. Cuando sintió la llamada hacia el sacerdocio, Bergoglio estaba graduándose de técnico químico. Poco después entró en la Compañía de Jesús. Su convicción como un joven seminarista jesuita se fortalecería cuando su vida se vio amenazada por una neumonía que le provocó la pérdida de parte de uno de sus pulmones. Cuando estuvo a punto de morir ya era seminarista, ya había empezado. Y ahí cuenta una cosa muy linda, dice que tuvo un sufrimiento muy grande, realmente tocó el fondo del sufrimiento, y que todo el mundo le decía, no te preocupes, ya va a pasar. Eran frases que no me servía para nada. Lo que sí me sirvió, vino una monja a visitarme y le dijo, estás imitando a Jesús. Y eso, el sufrimiento de Jesús, eso sí le sirvió para aplacar el dolor. Y su momento de vocación, sí, lo cuenta como una cosa muy fuerte, muy importante.
Más de 4 décadas después de que entró por primera vez al seminario, el arzobispo Jorge Bergoglio de Buenos Aires ascendió al Colegio de Cardenales de la mano del Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. ...2001... La economía de Argentina estaba en crisis. Devaluación, altos niveles de desempleo, un gobierno derrocado, disturbios en las calles. Para el cardenal Bergoglio, su tarea era simple: proteger a los inocentes y reconfortar a los que sufrían. Pedimos ser custodios de nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles y no tienen qué comer, son desalojados, no tienen techo, los hermanos que están solos. Hacer la paz es hacernos cargo de esos hermanos. Cuando ya olvidamos a los hermanos que están sufriendo, ya sembramos una semilla de violencia. Bergoglio siempre decía que los pobres y la gente que queda en la calle, él decía al costado del camino, se vuelve invisible. Y Bergoglio siempre le dolía: terminamos no viéndolos, forman parte de un paisaje ignoto. Entonces él se preocupaba porque abriéramos los ojos para tenerlos en cuenta. Yo estaba acá sentada. Adiós, padre, y me bajaba y le saludaba. Y se iba él. Y me decía a lo último: rece por mí. Aleluya. Es que siempre le digo lo mismo, porque él siempre me decía: reza por mí. Sí, también siempre ha sido igual, ¿no? Es muy preocupado por el problema, digamos así, del hombre, ¿no? Es preocupado por las injusticias o por la pobreza. Digamos, recorrió mucho los barrios de Buenos Aires, siempre, también en San Miguel, pero que sí que ha recorrido mucho y conoce y aprecia, y la gente lo quiere mucho además, ¿cierto? La verdad es que él fue siempre una persona que le gustó conocer la realidad caminándola. Uno lo encontraba en los barrios, nunca fue un sacerdote de escritorio. Para mí, especialmente, era una persona común y corriente, porque yo viajaba con él en el subte, hablaba con él y venía en la parroquia, salíamos a caminar en los pasillos con él. Entonces era nuestro cura, uno más de los curas del barrio, uno más, el cura villero para nosotros. La verdad me duele haberlo perdido. Yo cualquier cosa y le llama a Bergoglio, que Bergoglio siempre da una mano, que Bergoglio siempre está escuchando. Bergoglio tenía una frase que usó más de una vez: la iglesia tiene que estar en las fronteras. Entonces a los sacerdotes le decía: no tienen que llamar a la gente a los templos, sino salir ustedes a donde está la gente. Bergoglio fue criado por su abuela materna. El gran amor que le tuvo influyó notablemente en su preocupación por el cuidado de los ancianos y los moribundos. La abuela lo ha marcado muchísimo y él tiene una gran admiración, un gran cuidado para los ancianos. Siempre dice que la sociedad no debe descartarlos, debe cuidarlos, atenderlos. Tiene una fuerte preocupación. En una sociedad egoísta, siempre a los mayores se los trata de tener guardados, porque o molestan, o están achacados, o están enfermos, o en la misa. Yo quisiera decirles que es una injusticia llamar a los mayores clase pasiva. La coherencia de sus valores católicos es intachable. Su defensa de los pobres, los que aún no han nacido, y la santidad del matrimonio despertó la ira de las élites políticas argentinas. El Papa Francisco tiene un gran problema con la estructura de los gobiernos,
sobre todo con el de Argentina, que tiene cierto espíritu empresarial. Allí los dirigentes viven muy ostentosamente, mientras los pobres sufren de la miseria y de una gran exclusión. El cardenal Bergoglio se oponía precisamente a eso. Cuando Néstor y Cristina Kirchner promovieron la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Argentina, Bergoglio se opuso y señaló que todos los niños merecen una madre y un padre. La presidenta Cristina Kirchner se enfureció ante su oposición a la ley y lo injurió, acusándolo de llevar a cabo una inquisición moderna. Pero así sea por razones sociales y morales, Bergoglio defendió con consistencia la posición católica y su vínculo con la vida de los argentinos. Cuando se observa la vida del Papa Francisco, queda claro que él encarna la fe cristiana con un gran respeto y piedad por los seres humanos, pues no ve distinción alguna entre la justicia social y los problemas sociales. Ve una unidad en todos esos problemas. A él le interesaba la situación social de los pobres, de los ancianos, de los niños. Esa era su gran preocupación, que a veces se interpretaba distinto, era cosa de los periodistas. En primer lugar, que él nunca intervino en política, eso es verdad. Que los periodistas interpretaran que él hacía alusiones a la política, eso es otra cosa. A la incertidumbre de un país dañado por privilegio, por los que utilizan el poder en su provecho, por quienes exigen sacrificios incalculables escondidos en sus burbujas de abundancia mientras evaden su responsabilidad social y lavan las riquezas que el esfuerzo de todos produce. El cardenal Bergoglio señaló que sus fuertes homilías no eran expresiones políticas, sino un mensaje para todos sobre la necesidad de una moral en la vida cotidiana, pero la prensa y algunos políticos lo tomaron como una afrenta personal. El presidente Néstor Kirchner salió de la iglesia y anunció que Bergoglio era el líder de la oposición. Había mucho resentimiento. Fue una oportunidad para conspirar y hacer circular el rumor de que en la década de los 70 Bergoglio había sido un colaborador de la dictadura militar. El periodista liberal Horacio Verbitsky, exguerrillero de izquierda, acusó a Bergoglio de ser cómplice en el secuestro de 2 curas jesuitas durante los tiempos violentos de la infame Guerra Sucia Argentina. Por mucho tiempo ha existido una vendetta política en Argentina entre la gente de izquierda que perdió la Guerra Sucia y no pudo convertir a Argentina en un país comunista, y la gente de derecha que peleó en su contra. Y el padre Bergoglio estaba justo en medio de esto. Y ya que él no se alió con las guerrillas durante la guerra, Y bueno, pues no quisiéramos que se terminara este segundo segmento, estamos interesados, pero no se mueva, tome por ahí algo, una bebida, algo especial para que nos siga acompañando donde quiera que usted se encuentre. Estamos a través de 800 AM Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, llevándole una edición más de Vidas Transformadas. En esta ocasión mi nombre es Francisco. La vida, la obra y pues anécdotas de padre Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. Y bueno, vamos a recordar que en sus primeras semanas como pontífice, el portero de la sede en Roma de la Compañía de Jesús, a la vez que pertenece, como sabemos, el Papa Francisco pertenece a los jesuitas, fue el primero que escuchó su voz al otro lado del teléfono, preguntando si le podía poner en contacto con el superior general de la orden para agradecerle la carta que le había enviado el día anterior. Buenos días, soy el Papa Francisco, dijo el pontífice. Quisiera hablar con el padre general, dijo el argentino, a lo que el portero, según develaron más tarde los propios jesuitas, estuvo a punto de responderle: y yo soy Napoleón. Pero bueno, esa es una de las anécdotas de la vida transformada del Papa Francisco. Mi nombre es Francisco, él mismo lo eligió. Y bueno, vamos a recordar otra de las anécdotas, les platico en España. Por ejemplo, las carmelitas de Lucena, Córdoba, por encontrarse rezando, casi pierden la llamada del Papa Bergoglio para desearles una buena salida del año 2013.
¿Qué andarán haciendo las monjas que no pueden atender? Fue el mensaje que dejó en el contestador el Papa, con quien sí pudieron hablar unas horas más tarde, según confirmó la Madre Superiora. Y bueno, vamos con otra anécdota. Desde entonces también han recibido su llamada el kiosquero de Buenos Aires, Nicolás Sándor, a quien le pidió que no le guardara ya el periódico porque se había mudado a Roma, a un joven italiano de 19 años que le envió una carta a través de un cardenal, a quien también le llamó por teléfono. Pues esta es la vida transformada de Jorge Mario Bergoglio, hoy el Papa Francisco. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, con caer en un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan los ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo, 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Estamos de regreso en una edición más de Vidas Transformadas, que transforman vidas, vidas que inspiran, vidas que nos motivan, vidas donde entrar también los dramas, los gozos, la cadena que se teje entre el dolor y la angustia. Y bueno, hemos ya ido viendo y escuchando, para quienes nos están siguiendo también vía internet en www.tjcatólico.com, nuestro sitio web, una edición más de Vidas Transformadas, en esta ocasión dedicada al Padre Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, que le hemos titulado en autoría de Koinonia Radio, Mi nombre es Francisco. El Papa Francisco sorprendió por teléfono a una religiosa a mitad de la clase que dictaba en una aula para los pequeños de quinto de primaria. Sucedió el 18 de noviembre pasado, cuando sonó el teléfono de Sor Teresa, y al otro lado de la línea se escuchaba: soy el Papa Bergoglio. El Papa me está llamando, exclamó eufórica propiamente la religiosa ante todos sus alumnos. El Papa Francisco le llamaba para agradecerle el envío de unas fotografías de niños que murieron en Tierra de los Fuegos, Italia, víctimas de cáncer por contaminación causada por residuos tóxicos. Sí,
Así es la vida de el Papa Francisco, quien ni siquiera se ha resistido a las nuevas modas fotográficas, y buena prueba de ello es el autorretrato que se sacó el pasado agosto del año que concluyó junto a un grupo de jóvenes peregrinos italianos que visitaban la Basílica de San Pedro. La imagen original, obtenida por un teléfono móvil, fue difundida por Twitter a través del periodista italiano Fabio Rogona, quien se le pidió prestada a su propietario. Acto seguido, la instantánea comenzó a circular como la pólvora por las redes sociales, la selfie del Papa Francisco, generando realmente un fenómeno viral. Así es la sencillez de el padre Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, quien ha motivado a los católicos y a los no católicos de manera especial a acercarse. Si recordamos cuando él de una manera natural y serena y sencilla se acercó a una mamá italiana que llevó a su bebé de 19 meses de edad, Daniele De Santis, a la audiencia general papal, vestido con la misma indumentaria del pontífice e incluso una diminuta cruz pectoral. El niño lloró cuando el Papa cargó a su propio, al pequeño, pero de manera especial la ternura y la cercanía de poder encontrarse con los más pequeños y hablarnos de la ternura de Dios. Continuamos con más aquí, Vidas Transformadas, la vida del padre Jorge Mario Bergoglio. Ya que él no se alió con las guerrillas durante la guerra, ellos guardan un marcado resentimiento en su contra. Lo cierto es que esas hipótesis se volvieron siempre una política en contra de Bergoglio, apoyada por el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, quienes siempre vieron en Bergoglio un enemigo político. Horacio Verbitsky participó en las guerrillas. Es uno de los directivos de un diario llamado Página 12. Los argentinos se ríen del periódico, dicen que es oficialista, porque sigue la línea del gobierno. Creo que simplemente Verbitsky vio la oportunidad de infligir un daño a la iglesia. Para entender las acusaciones, debemos seguir la vida del Papa Francisco. El 22 de abril de 1973, Bergoglio tomó sus últimos votos como jesuita. Se había pasado más de 15 años trabajando en su formación. Durante estos años fue testigo del histórico ascenso y la caída de Juan y Eva Perón, y aprendió bien sobre la fugacidad del poder político. A pesar de que solo tenía 36 años, sus colegas jesuitas estaban tan impresionados con él que lo nombraron provincial de toda la Argentina. Pero el joven cura enfrentaba grandes desafíos. Era un momento muy difícil porque en el 73, en ese año, si no me falla la memoria, tuvimos 4 presidentes y en el 76 los militares toman el poder. Así que a Bergoglio provincial le tocó uno de los periodos más difíciles de la historia argentina. Bergoglio enfrentaba cambios dentro de la iglesia. Un número creciente de curas y teólogos latinoamericanos empezaron a entender la liberación a través de la revolución social, política y económica en su interpretación más extrema. La teología de la liberación justificaba los movimientos guerrilleros de ideas marxistas. Bergoglio alejó a sus curas de la política y la confrontación. Sin embargo, la violencia política estaba demasiado cerca. La nueva dictadura militar del general Videla se oponía a los grupos guerrilleros marxistas y a los sindicatos. La Junta se dispuso a eliminar despiadadamente a sus enemigos. La violencia que siguió se conoce como la guerra sucia que desgarró al país. Horacio Verbitsky aseguró que Bergoglio hizo oídos sordos ante el secuestro de 2 jesuitas en 1976 porque no estaba de acuerdo con su compromiso político. Ellos no aceptaron las directivas de Bergoglio como superior, que tenían que retirarse del lugar donde estaban, porque no les podía ofrecer garantías de seguridad
frente a la problemática que se planteaba con los secuestros de personas durante la dictadura militar, pero ellos no estuvieron de acuerdo y prefirieron alejarse de la compañía, dejar de ser jesuitas para seguir en la acción pastoral y política donde estaban. Al poco tiempo ellos son secuestrados por las fuerzas militares y son apresados y torturados. Bergoglio hizo que el capellán del dictador dijera que estaba enfermo para que él mismo pudiera ir a ver al dictador y pedirle que liberara a esos jesuitas. Uno de los padres secuestrados, el padre Francisco Jalix, negó las acusaciones diciendo: el hecho es que Orlando Llorio y yo no fuimos denunciados por el padre Bergoglio. Hizo muchas cosas de manera secreta para ayudar a la gente. Según cuentan, una vez le dio su ropa y su documento de identidad a alguien perseguido por los militares para que pudiera cruzar la frontera y abandonar el país. Quería ayudar a los otros desde una perspectiva humanitaria. Sus años como provincial de los jesuitas y luego como rector de teología y filosofía en el Colegio Máximo de San José revelarían la personalidad y la capacidad de liderazgo del futuro papa. Parece que si hay un tema que en él viene subrayado es la misericordia. Bergoglio es capaz de perdonar lo que uno mismo quizás no perdonaría. Un hombre espiritual, un hombre de mucha oración. Nosotros nos levantábamos a las 6:30, 7 para ir a misa. A esa altura Bergoglio ya había rezado y ya le había lavado la sábana y las toallas a 150 jesuitas en lavarropa, ¿no? Pero ya lo había metido, lo había sacado, lo había colgado y nosotros recién empezábamos a intentar ponernos de pie, diríamos así. Él nos enseñaba a ser amigos en serio, no meros compañeros de trabajo. Amigos, tenemos que querernos, tenemos que estar juntos, especialmente en los momentos difíciles. De una gran inteligencia, también una inteligencia académica y de estudio, pero sobre todo me parece de una inteligencia intuitiva. Vos con muy poquito él te conocía, te calaba, digamos así, vos no le podías, a Bergoglio no le podés disimular las cosas, te cala y te ayuda, ¿no? Él nos enseñó esa dimensión humana del apostolado, de la misión. No puedo transmitirle la fe a un chico si ese chico tiene hambre. Haciendo ejercicio espiritual, el cuarto día me llamó y me dijo: vos estás muy cómodo rezando, comiendo, durmiendo, y en la puerta hay una mujer con 4 hijos que no tienen techo, así que deja el retiro, conseguir el techo, cuando ya tenga casa volvé de nuevo a rezar. Allí volvimos una vez que cumplimos la misión, digamos así, misión en la cual él intervenía directamente porque ayudaba, ¿no? Sabía ayudar y además sabía qué puertas golpear para que lo ayuden, ¿no? En 1986, Bergoglio viajó a Alemania para profundizar sus estudios teológicos. Cuando regresó a Argentina, fue enviado a Córdoba, donde sirvió con humildad a la comunidad jesuita como confesor y director espiritual. Nadie pensaba que Bergoglio ocuparía un lugar importante en la iglesia. Pero su humildad llamó la atención del cardenal Antonio Corracino de Buenos Aires. En 1992 lo nombró obispo auxiliar. 5 años después, Bergoglio sería arzobispo y líder espiritual de la ciudad que amaba. Había recibido una casa muy grande, muy capaz, muy linda en su calidad de obispo, pero que la había recorrido y la encontró llena de elementos, frazadas, alimentos no perecederos. Entonces, ¿qué hizo? Salía con las mantas, los elementos y los iba repartiendo. El Señor viene a inaugurar su reino. Con su humildad y mansedumbre nos desinstala de todo sueño cómodo de poder y vanidad eclesiásticos y nos invita a volvernos disponibles a estar al servicio de los demás.
y era el arzobispo de Buenos Aires, la máxima autoridad de la Iglesia argentina. Y el primer impacto fue que él atendió personalmente al teléfono, sin secretarias. Eso fue un impacto, dijimos, pero a tal punto que los colegas extranjeros me preguntaban, ¿pero estás segura que es el cardenal? ¿No será un asistente? Todos lo hemos encontrado por las calles de Buenos Aires. Yo lo encontré en el subterráneo, en el metro, más de una vez, y intercambiamos unas conversaciones. Era un hombre que nunca tuvo automóvil cuando fue arzobispo, y nunca aceptó que se lo llevara en taxi o en coche a ningún lado, porque él decía, los medios públicos a mí me permiten encontrarme con la gente y entender lo que la gente está viviendo. La influencia del cardenal Bergoglio se extendió más allá de Buenos Aires. Cuando Benedicto XVI fue a Aparecida, Brasil, Bergoglio estuvo a cargo de redactar uno de los documentos más importantes de la Iglesia en el Nuevo Mundo. Yo tuve el gran gusto de conocerlo en Aparecida, Brasil, cuando hubo la reunión del CELAM. Son personas como él, que yo he visto pocas, de que dan elementos tan profundos, pero de una manera tan sencilla, tan actual, rompía esquemas, digamos así, protocolos, te contaba la anécdota, te contaba y te iba poniendo el mensaje importante en el corazón. Pero su trabajo pastoral en Buenos Aires fue aún mucho más poderoso que sus palabras. Que para él el centro de Buenos Aires no era la Plaza de Mayo, donde estaba o reside el poder, sino más bien la periferia de la ciudad. Él, como obispo de Buenos Aires, buscó siempre que esos lugares un poco olvidados por el poder sean realmente el centro. Eso no solamente ayudó a que la gente de estos barrios viva mejor, sino también a que el resto de la ciudad de Buenos Aires mire a estos barrios de otra manera. Yo le digo, ¿por qué venís a la villa? Son esas preguntas que yo siempre le hago. ¿Para qué venís en la villa? ¿Por qué venís en la villa? Y él decía que le gusta tener a los pobres cerca, porque los pobres le ofrece el corazón. En su labor para revitalizar la Villa 21, un barrio marginal en donde los taxis no se atreven a entrar y la policía tampoco se anima, el padre Di Paola, que trabajaba allí para Bergoglio, fue amenazado por la mafia de la droga. Entonces fui el otro día y dije, mire, carnal, me han amenazado de muerte. Y creo que puede ser serio. Bueno, entonces él se agarró la cabeza, me acuerdo que se sentó, y me acuerdo la frase primera que le salió fue decirme, la verdad que le voy a pedir a Dios que si tiene que pasar algo, me pase a mí y no a vos, me dijo. De inmediato, Bergoglio se aseguró de que todo el mundo conociera la labor de Di Paola, haciendo públicas las amenazas. El respaldo público salvó la vida de Di Paola. Así que realmente fueron momentos difíciles, pero uno nunca se sintió solo, porque los amigos, la gente de la villa, la gente también de otros lados, la gente de la sociedad en general y sobre todo el obispo, estaba al lado de uno. Fui viendo desde adentro. La arquidiócesis de Buenos Aires, una arquidiócesis muy compleja, muy grande, como toda ciudad, apoyó un montón de cosas que otros sacerdotes y otras pastorales hicieron en la cárcel, con los chicos de la calle, con un montón de iniciativas, adquirieron una dinámica bastante fuerte en la arquidiócesis. Eso lo ha distinguido siempre a Bergoglio. Yo nunca lo definiría como un intelectual, es un hombre de acción. No es un hombre al que le preocupe la cultura como algo académico. Curiosamente, respetaba mucho ese trabajo, pero no era su prioridad. Su prioridad era la acción social. En esta ciudad se explota a trabajadores en talleres clandestinos. En esta ciudad se rapta a las mujeres y a las chicas. Y se las somete al uso y al abuso de su cuerpo. Se las destruye en su dignidad. No gastemos nuestra ternura en cuidar y atender mascotas, dejando de lado el hambre de los chicos.
Pero todos tenemos que luchar por nuestros valores y por defender el hogar, por defender la vida, por defender los valores cristianos, defender nuestros chicos, por defender a los chicos que están por venir, por defender a nuestros ancianos, por defender a nuestros enfermos. Hoy yo he venido acá para dar un signo de que tenemos que luchar para defender y acompañar a nuestros enfermos. Alguien me preguntó cuál sería la cualidad más destacable. Es difícil, pero una es la sensibilidad. Estar atento al otro, estar sensible, escuchar lo que necesita el otro. Él trabajó mucho en las cárceles, no se sabía mucho. Iba mucho a los hospitales, iba a los hogares de ancianos. Entonces hacia un acercamiento al que lo necesita. La imagen de Bergoglio como un hombre lleno de amor y compasión por los menos privilegiados se evidencia en su costumbre de lavar los pies de los sufrientes de Buenos Aires en cada Jueves Santo. Es un gesto de caridad, de amor, de humildad. El Papa Francisco ha querido hacerlo todos estos años como arzobispo de Buenos Aires, yendo a los más pobres, yendo a gente de mayor sufrimiento. Yo creo lo hace como un gesto de que, siguiendo el ejemplo de Jesús, me lavó los pies, me besó mis pies y fue algo muy emocionante, muy lindo, no me lo esperaba. Fue algo muy emocionante para mí. En ese momento fue entre alegría y tristeza, alegría, mucha alegría, y ver lo que el cardenal me haga eso, medio que me puse a llorar un poco, ¿no? Bergoglio siempre fue un hombre de bajo perfil, pero muy decidido, y que supo tejer infinidad de relaciones con todo tipo de personas. Esa era una característica que siempre tuvo: las relaciones personales, una gran memoria y extrema confianza en su libreta de apunte, ¿no? Bueno, una vez preguntó lo que es muy común acá en Argentina, y especialmente en Buenos Aires, ¿de qué equipo sos? O sea, simpatizante de quién eres. Entonces, el de San Lorenzo, y yo dije de River. Bueno, cuando River no iba tan bien y San Lorenzo iba bien, comenzaron algunas chanzas por parte de él, y vi, bueno, aquí hay un hombre distinto, un hombre que se trata de acercar al prójimo, un hombre con quien podemos empezar a caminar, sentir lentamente una senda de acercamiento. Bueno, pues continuamos con más, vamos a una pausa, estamos en Vidas Transformadas que Transforman Vidas, hemos estado escuchando testimonios, mensajes, contenidos de diversas autorías que están publicadas obviamente en las redes sociales y que además las encontramos también en el canal de YouTube, donde podemos profundizar la vida de el padre Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. Vamos a recordar en otra audiencia, el Papa divisa entre la multitud de fieles congregados en la plaza a un sacerdote argentino y bueno, la sorpresa, lo invitó a subir a un papamóvil en el tradicional recorrido. Pasaba por Roma para encontrar al Papa, pero fue el Papa quien me encontró a mí, dijo el padre Fabián Báez, quien desempeña su labor en la parroquia Nuestra Señora del Pilar del barrio de Recoleta, esto en Buenos Aires. Pensemos, por ejemplo, el Papa Francisco confesó que tomó la cruz del rosario de su fallecido confesor cuando yacía en su ataúd y la lleva hasta hoy en una bolsita bajo su sotana, esperando tener la mitad de la misericordia que tenía su sacerdote confesor. Dijo que vio el rosario que tenía en sus manos e inmediatamente salió el ladrón que todos llevamos dentro y mientras arreglaba las flores, tomé la cruz, dijo el Papa Francisco. Y bueno, ¿quién no recordará la famosa marca fabricante de motos, Harley Davidson, quien le regaló uno de sus vehículos al Papa?
quien lo donó, pero antes de la subasta firmó la moto y una chamarra de cuero que se dieron en una subasta por 353,000 euros. El dinero recaudado con la venta permitió al albergue Cáritas de Roma continuar dando comidas y alojamiento a más de 1,000 personas necesitadas cada día. El dinero obtenido en la subasta de la Harley, el Papa Francisco pidió un cheque de 200 euros que envió a una anciana de 80 años que le informó en una carta que le habían robado su cartera con 54 euros que había pedido prestados. El robo se produjo cuando la mujer se dirigía al hospital del Ángelo para visitar a su esposo gravemente enfermo, pues el Papa le mandó sus 200 euros. Así son las vidas transformadas en la vida diaria, en la vida cotidiana de todos los días, donde se encuentra ese sueño de Dios sobre el corazón de cada uno de nosotros. No se mueva, vamos con la última parte, el regreso de la vida del padre Jorge Mario Bergoglio. Hoy, mi nombre es Francisco. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Pero como hemos ido reflexionando, estamos ya de regreso en el último segmento de Vidas Transformadas que transforman vidas. Vidas que inspiran, vidas que nos hacen pensar, como hemos estado a través de este programa especial en Vidas Transformadas, la vida del padre Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. Y pues no todo ha sido, como hemos visto, nicho de rosas. Y me gustaría traer algunas frases que se le llaman el puño de hierro del Papa Francisco. Contra la trata de seres humanos lo dijo en Buenos Aires. Buenos Aires es una fábrica de esclavos y una picadora de carne. Por favor, no nos lavemos las manos, porque si no somos cómplices de esa esclavitud. Hay esclavos que fabrican estos señores que están a cargo de la trata. Buenos Aires es una picadora de carne que destroza la vida de estas personas y les quiebra su dignidad. Y si pensamos en 13 de julio del 2010, en una homilía pronunciada durante una misa en un barrio de Constitución, dijo: el que duerme en la calle no se ve como persona, sino como parte de la suciedad y abandono del paisaje urbano, de la cultura del descarte. Contra los sacerdotes que no bautizan bebés de madres solteras, fue contundente. Estos son los hipócritas de hoy, los que clericalizaron a la iglesia, los que se apartan del pueblo de Dios, de la salvación. Y esa pobre chica que, pudiendo haber mandado a su hijo al remitente, tuvo la valentía de traerlo al mundo, va peregrinando de parroquia en parroquia para que se lo bauticen. El 4 de septiembre del año 2012, en la misa de clausura del Encuentro Pastoral Urbana en la región pastoral de Buenos Aires, también hablaba: hay que poner la cara y decir, esto es cultura de la vida, esto es vida, todo lo contrario a la cultura de la muerte. Si alguien ve que alguna de estas cosas falta, díganle que no, que por ese camino no se va a ninguna parte, hablando del aborto, de la eutanasia. Así es la vida de Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco. Y vamos con la recta final. Gracias por tu apoyo, porque seguimos llevándote vidas que inspiran vidas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
Y en medio de la sorpresa internacional que ha causado la elección por primera vez en la historia de la Iglesia Católica de un papa latinoamericano, en este caso argentino, Francisco, tenemos el honor en RT en español de hablar con una de las personas que lo conocen más de cerca, ni más ni menos que su hermana, María Elena Bergoglio. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, María Elena, ¿pasó el shock ya en estos días? No, para nada. Yo todavía no reacciono, no lo he podido asimilar. Es algo que sigo colgada, como se dice vulgarmente, en la palmera. Todavía, a pesar de que lo vio asumir, ¿por dónde? Lo vio por televisión, imagino, ¿no? Por televisión, sí. Sí. ¿Cuál fue el momento de mayor emoción que recuerde de estos últimos días? Bueno, empecemos del momento en que anunciaron que él era el Papa. Fue impresionante. ¿Hubo alguna confusión con el nombre? Porque el cardenal que le tocó anunciarlo no sabía bien el español, e incluso acá en la Argentina también se dudó un poco sobre el nombre al principio. ¿Usted también le pasó o enseguida identificó que se trataba de él? No, cuando dijo Jorge Mario, yo ya no escuché más nada. No escuché ni el apellido, ni el nombre que había elegido. Largué a llorar como loca, porque era algo que no lo esperaba. Yo estaba viendo la tele, porque aparte es una ceremonia que me gusta, y hoy la tecnología nos permite vivirlo más de cerca, ¿no? Pero sentada esperando a ver a quién había elegido. Yo tenía a quien me gustaba a mí. ¿Se puede decir quién era o no? El cardenal brasilero. Ajá. Optado por Latinoamérica, sin saber que iban. Sí, me encanta. Me gustaba, eso sí, que saliera de Europa. No porque tenga algo en contra de Europa, pero que avanzara más. Así que con toda tranquilidad, serena, charlando con mi hijo mayor que estaba en casa, esperaba que dieran la noticia. Cuando la dieron, no, sinceramente, no puedo describir lo que se siente. Ya le digo, me largué a llorar y lloré como loca, no sé cuánto tiempo, pero a la vez empezó el vértigo, o como yo defino, me arrasó el tsunami, porque todavía él no había salido al balcón y ya estaban mis vecinos en la puerta de casa festejando. Claro, fue automático, más allá de que nadie lo esperara, bueno, estaba a pasos de su casa, digamos. Y el teléfono a sonar, y desde ahí realmente no hemos tenido tiempo para meternos un poco adentro. De todas maneras, es una noticia que no se digiere tan rápido y tan fácil. Yo supongo que con el tiempo sí voy a ir logrando entender que Jorge es Francisco y que Francisco es Jorge, ¿no? Pero todavía no estoy muy... Porque además cambia la vida, ¿no? Supongo que ahora él será papa toda su vida y si no media nada como lo que pasó con Ratzinger, muy inédito por otra parte, pero no parece que fuera a pasar con Francisco. No, me da la sensación. O sea que ya los contactos entre hermanos, por lo menos el verlo y demás, se va a dificultar un poco más. Vernos no nos veíamos mucho, porque justamente sus actividades no se lo permitían. Pero hablar por teléfono era permanente, y eso lo voy a extrañar horrores. Sí, me va a faltar esa charla que como mínimo era una vez por semana. Ese contacto fluido de hermanos. Tal cual. Nada extraordinario,
nada fuera de lo común. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hablar de las cosas cotidianas, los chicos, charlar y por ahí reírnos, lo normal de dos hermanos. María Elena, aquí en la Argentina se lo conoce mucho al cardenal, entonces cardenal Bergoglio, hay que acostumbrarse a que es Francisco, ya, el sumo pontífice. ¿Qué se le puede decir a la gente del mundo, digamos? ¿Qué se vio sorprendida por la elección de un papa argentino, un país que no se esperaba también, un papa que viene del tercer mundo, de Latinoamérica? ¿Quién es Jorge Bergoglio? Bueno, Jorge Bergoglio es como se lo ve, ¿no es cierto? Yo puedo decir lo que yo siento. Yo creo que la Iglesia abrió sus puertas y que le dijo al mundo: acá estoy, soy de todos, no de un solo continente. Eso ya es muy fuerte. Entonces yo lo que le diría a la gente que lo apoya, que le ha brindado su afecto, su alegría cuando se enteró que él era el nuevo papa, pedirles que, así como nosotros le pedimos a la Iglesia cambios, también tenemos que cambiar nosotros, porque si no, esos cambios que la Iglesia nos da no van a servir. Iglesia somos todos. Tener el coraje de ir cambiando. Es interesante esto que dice, porque usted lo que plantea es que Francisco, en todo caso, es un hombre que parece dispuesto a los cambios, pero el cambio tiene que venir de la Iglesia Pueblo, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Entender que si somos capaces de ir modificando esas actitudes muy humanas, porque ojo, son actitudes muy humanas las que tenemos, pero si las vamos modificando, este mundo es otro. ¿Y cree que ese cambio se puede dar con Francisco a cargo de la Iglesia? Sí. Sí, lo siento, ¿no? Gracias a Dios, yo digo, Francisco sigue siendo Jorge, ¿no? Y eso me alegra porque sigue viviendo como vivía acá, sigue tratando de educarnos, entre comillas, con el ejemplo. Es decir, y me hace muy feliz, porque no tiene por qué dejar a Jorge de lado. Yendo a Jorge, justamente, antes de todo esto, digamos, cuando tenían estas charlas como hermanos, donde también hablarían, por supuesto, de la situación de la Iglesia y demás, ¿cuáles eran los anhelos de Jorge Bergoglio con respecto a la Iglesia de la que forma parte? ¿Cuáles eran sus sueños? Lo que manifiesta una Iglesia para el pobre, para el que sufre. Hay distintos tipos de pobreza. Una Iglesia para el que sufre, para el que necesita. Eso es lo que él siempre predicó. Yendo a la juventud, digamos, a la vida que compartieron con un contacto más fluido, digamos, ¿cómo es la familia de Jorge Bergoglio? ¿Cómo eran sus padres? ¿Cómo nació esta vocación por la Iglesia? Bueno, nuestros padres nos dieron de mamar la fe desde la cuna, y sobre todo enseñándonos con el ejemplo. Una familia de clase media normal, donde papá trabajaba y mamá se quedaba en casa con sus 5 hijos, ¿no? En la medida en que mis hermanos
fueron creciendo, se fueron integrando a la parroquia, a las actividades parroquiales de las que también participaban mis padres. Y mis hermanos después terminaron en el grupo juvenil de la parroquia a medida que fueron creciendo. Muy felices, porque claro, nos venía de papá y mamá. Así que muy felices de participar en la parroquia, en la que más tarde, por lógica, al ser la menor, fui yo. Pero los más grandes, yo tengo recuerdos de, en esa época, los jóvenes no iban a boliches a bailar. Las reuniones eran en las casas y se turnaban. Muchas veces venían a casa. Yo no iba con ellos cuando se reunían en otros lados, porque era muy chica, pero cuando venían a casa, y la imagen de que se encontraban, charlaban, se reían, escuchaban música, bailaban, realmente hermoso. Y una juventud completamente normal, no era una persona... Normal, todos absolutamente normal. Él sentía como un adolescente normal. ¿Cómo surgió su vocación? No lo sé. Tal vez sea justamente por la diferencia de edad, ¿no? Pero Jorge termina sus estudios secundarios y decide entrar al seminario. Él cuenta en el libro El Jesuita, que es una biografía de él, él cuenta esa experiencia. Jorge se había enamorado de una chica del grupo y aparentemente a esta chica le pasaba exactamente lo mismo. Un 21 de septiembre se iban a festejar el Día de la Primavera y Jorge le iba a decir lo que sentía. Pero entra primero a la parroquia a rezar un ratito y parece que ahí es donde se dio cuenta que tenía vocación religiosa. No va al picnic y se queda a hablar con un sacerdote. Por supuesto que no fue al picnic, por supuesto que esa declaración nunca se hizo, ¿no? Y él dice, y yo tuve que elegir entre el amor a una mujer y el amor a Dios. ¿Le contó alguna vez qué fue lo que sintió en esos minutos que estuvo en la parroquia como para decidir darle un giro a su vida? No. Lo que sí, María Elena, es mucha gente ha especulado, sobre todo en el cónclave anterior a con la posibilidad cierta de que Jorge se convirtiera en el jefe de la Iglesia Católica. Finalmente no se dio en esa elección. ¿Usted lo había pensado en algún momento o realmente nunca se le cruzó? No se me cruzó. Mi hermano, tanto en el cónclave anterior como ahora, estaba convencida de que volvía. Tal vez tuve un poquito de miedo en el cónclave anterior, porque se lo nombraba mucho y eso no me gustaba. ¿Qué le daba miedo? Que lo eligieran. No, yo no quería saber nada, en absoluto. ¿Y por qué no? Y porque era la distancia, era como ahora, ¿no? Un trabajo muy duro, muy difícil, ¿no? Y el hecho de decir, bueno, se va, si bien acá vernos, no nos veíamos frecuentemente, pero estaba en el arzobispado 2 minutos y el teléfono
a disposición en cualquier momento. Que a lo sumo la secretaria me decía, no, se fue a una reunión tal, no está bueno, no importa. Y cuando él volvía y le avisaban que yo había llamado, me llamaba enseguida. Bueno, de todas maneras ahora parece que va a estar al tanto permanentemente, ¿no? De la vida de Francisco al menos. Sí, a través de los medios me voy a enterar, pero esas charlas ya no las vamos a tener más. ¿En algún momento a María Elena se le cruzó por la cabeza qué hubieran pensado su padre y su madre si hubieran vivido ese momento? A mí no se me ocurrió en ningún momento. Ustedes fueron los que me hicieron caer, pero no se me ocurrió porque no tenía capacidad de pensar nada. No, estarían enloquecidos. Se sentirían claramente orgullosos. Seguro, sí. Sí, tal cual. Sobre este trabajo de reforma, digamos, que se supone o que la gente está esperanzada en que Francisco encabece, ¿por dónde cree que podría ir la reforma? ¿Cómo cree que...? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Él lo va a ir marcando y... Y bueno, pues llegamos al final, a la recta final de Vidas Transformadas que transforman vidas, vidas que inspiran vidas, y hemos seguido paso a paso la vida del padre Jorge Mario Bergoglio, quien se une a ser nuevamente un apóstol más de la misericordia. ¿Quién puede olvidar esas frases que nos dejan hoy ese sabor de boca? Quitar nuestra cara de funeral. Si tú y yo nos cansamos de perdonar, Dios no se cansa de perdonarnos. La misericordia de Dios es el nombre más bello que Dios ha elegido. Su ternura, su amor por cada uno de nosotros nos llena, nos levanta, nos fortalece. Que el haber podido compartir a través de los micrófonos de Koinonia Radio un poco de esa vida transformada de el Papa Francisco, el Padre Jorge Mario Bergoglio, sea de inspiración, de vida, de fortaleza para cada uno de nosotros, para nuestras propias vidas, para nuestras familias, para nuestro corazón y para decir, también mi vida ha sido transformada. También esa vida como la de el Papa Francisco, también esos gestos, esos detalles, esos signos, esa presencia sencilla es inspiradora. Y también nosotros, como Papa Francisco, tenemos nuestro nombre. Así hoy concluimos una edición más de Vidas Transformadas que transforman vidas. Lo mejor para cada uno de ustedes. Bendiciones, saludos. Y bueno, continuamos con más aquí en nuestra programación de Koinonia Radio, como siempre, llevándole lo más relevante de esas vidas, de esas historias que se transforman en inspiraciones en medio de los gozos, los dramas de cada día. Bendiciones y saludos a cada uno de ustedes por acompañarnos en una edición más de Vidas Transformadas que transforman vidas. Vidas transformadas que transforman vidas. Deseamos conocer tu historia, porque todos llevamos un superhéroe dentro del corazón. Llámanos al 608-3652. La producción de Vidas Transformadas puede visitarte en tu casa.